Somos el único medio informativo regional que analiza las noticias, hechos y sucesos con expertos internacionales sobre la actualidad, lo más destacado en el momento y lo que pasa en el mundo con Intercambio. Solo en Econoticias 50 años. A esta hora en Intercambio, la sección internacional de Ecos del Conveima, emisora regional de Ibagué, Tolima, Colombia, nos es un placer presentar al biólogo docente de la universidad pública más importante de México, la UNAM. Se trata del doctor Antonio Lascano. Vamos a hablar de la inmunidad del rebaño y del COVID-19. Muy buenos días, doctor Lascano, bienvenido a Ecos del Conveima. Soy Juan Pablo Sánchez, ¿cómo está? ¿Cómo le va, señor Sánchez? Buenos días, buenas tardes. Bueno, ¿por qué la inmunidad del rebaño no funcionó como se había vaticinado contra el COVID-19? Bueno, no funcionó porque no ha habido la suficiente gente infectada que sobreviva a la infección. Ese es realmente el problema. La inmunidad de rebaño lo que me está diciendo es que yo puedo viajar en este momento, por ejemplo, a Bogotá, y la probabilidad de que me infecte por ejemplo, el virus del ébola es muy baja porque el virus del ébola está básicamente restringido al oeste del África. Entonces, la probabilidad de toparme con ese virus y quedar infectado realmente es muy baja. La idea de la inmunidad de rebaño es que quede un número suficientemente grande de personas infectadas, de tal suerte que desarrollen inmunidad y la probabilidad de que yo me encuentre con el patógeno es mínima. Es como funciona, por ejemplo, para el sarampión, que es una enfermedad que no hemos sabido erradicar, pero que con la vacuna la podemos controlar de manera muy eficiente. El problema del COVID-19 es que se trata de una enfermedad que, aunque es extraordinariamente infectiva, es muy eficiente el virus infectando a la gente, tiene efectos muy variados, incluyendo efectos tremendamente mortales que nadie sospechaba en un principio. Los colegas chinos habían señalado algo al respecto, pero nadie sospechaba, por ejemplo, que fuera capaz de matar a tantas personas, entonces, o de crear tantas complicaciones. Entonces, sí, la gente puede quedar inmunizada, pero no en la cantidad suficiente como para de esa manera contener al virus. En Inglaterra, el país con más muertes en Europa, al parecer cambiaron el modelo de la mitigación por la supresión, porque a Johnson le habían vendido la idea precisamente de la inmunidad del rebaño. ¿Usted conoce algo sobre el caso de Reino Unido? Sí, cómo no. Lo que pasó en el Reino Unido es exactamente, bueno, ya ni es tan Reino ni tan Unido, pero lo que ocurrió fue básicamente lo mismo que sucedió en Suecia y lo mismo que sucedió en México. Y es que las autoridades de salud, como vieron que se trataba de un virus que se transmite por aerosoles, que afecta el sistema respiratorio, que es un virus de RNA, sospecharon que se podía trabajar con ese virus como si fuera el virus de la influenza. El problema es que cuando tomaron esas decisiones ya se sabía que el virus podía tener consecuencias terribles, mortales en un número de personas que aún no conocemos el porcentaje bien a bien, entre otras razones porque es un virus que tiene un genoma muy grande, un genoma larguísimo, y en ese genoma se están codificando para muchas proteínas que vuelven muy complicada la biología del virus. Claro. ¿Cuánto pesa el SARS-CoV-2? ¿Y qué tan cierto es que por aerosol no, porque él cae al piso por su peso? Bueno, es un virus pesado, aunque déjeme decirle que cuando uno está trabajando en el mundo microscópico, hay fuerzas que son más importantes que la de la gravedad, como el problema de la tensión superficial. Lo que pasa es que una persona que tosa o estornude, por ejemplo, o que hable arrojando mucha saliva, cosa que le ocurre a muchos, va a estar expulsando gotitas de aerosol y esas gotitas de líquido, de saliva, van a describir una parábola y finalmente van a caer en el piso. Esas gotitas pueden tener millones y millones de virus y dependiendo de la cantidad de virus que una persona absorba, lo que se llama el inóculo, lo que los médicos llaman el inóculo, la persona puede desarrollar la enfermedad o no.
Doctor Lascano, ¿usted ha oído hablar de la inmunidad cruzada? Es decir, gente que ha sido infectada en otras ocasiones de otros 6 tipos de coronavirus de los 7 que hay, y que este tipo de personas, sin darse cuenta, pueden ser más inmunes que otras. Sí, cómo no, pero en realidad son más que 6 o 7 coronavirus. Conocemos, por ejemplo, le podría en este momento describir un árbol evolutivo de coronavirus donde hay cerca de 40 grupos distintos, 40 linajes diferentes. Lo que pasa es que usted, yo y probablemente el 90% de quienes nos estén escuchando seguramente han sido o hemos padecido esas gripas estacionales que son molestas en el invierno, que nos duran 3 o 4 días, nos obligan a guardar cama y claro, si uno se descuida pueden derivar en pulmonías, en neumonías muy graves. Pero esas gripas en general son causadas por coronavirus. Y esos coronavirus son primos hermanos del SARS-CoV-2, del SARS, del MERS. Y se ha descubierto que efectivamente la gente puede tener células T que reconozcan a esos virus, puede tener anticuerpos, pero no en la cantidad suficiente ni con la densidad suficiente como para acabar con el SARS-CoV-2. De hecho, le puedo decir así de manera muy categórica que no conocemos ningún caso de una persona que haya adquirido inmunidad permanente ante un coronavirus, probablemente porque es un virus que infecta originalmente mucosas y demás, pero el punto concreto es que eso significa que para que funcione bien el efecto rebaño, la inmunidad de rebaño, o para que podamos reducir la probabilidad de enfermarnos, necesitaremos esperar a que llegue una vacuna. Por ahora, entonces, es un fracaso la inmunidad del rebaño. Bueno, simplemente no funciona. El dato que yo conozco con mis amigos del Instituto Pasteur hasta hace más o menos un mes y medio, es que solamente se había infectado alrededor del 5% de la población francesa. No es suficiente para que haya inmunidad de rebaño. Necesitaríamos que hubiera, alrededor de un 60 o 70%. ¿Qué opina de inocular el virus con plasma para poder ser inmunes también al mismo? ¿Hay países que lo han aplicado? Sí, pero el virus no se puede inocular con el plasma porque entonces la persona a la que se inocula se muere. No, se usa plasma sanguíneo de personas que ya padecieron la infección, que tienen anticuerpos. Correcto. Tenemos formas muy, muy buenas de purificar ese plasma. Es una técnica desarrollada que se propuso desde 1918, cuando la gran pandemia de la influenza, y se ha visto que tiene resultados muy, muy alentadores. De hecho, en Inglaterra ya formalmente se está desarrollando como una terapia. ¿Está muy lejos esta pandemia de estar cerca de esa gripe española de hace 103 años? Bueno, el virus, considere usted la gran diferencia que hay entre la pandemia del 1918 y la de ahora. No me gusta usar el término de pandemia española porque allí hay un error histórico. En esa pandemia infectó personas en prácticamente todo el mundo, incluyendo México, por cierto, y seguramente en Colombia, aunque no conozco la historia de su país. Lo que pasa es que en esa época los países europeos, Estados Unidos también, estaban en guerra y el número de muertos se consideraba un secreto militar, mientras que España, que había permanecido neutral, sí daba a conocer el número de muertos y entonces la gente pensó que era una influenza que se había concentrado en España, pero es una influenza que afectó el mundo entero. Sí. No tenemos buenas estadísticas. Pero 50 millones de muertos, ¿no? Creo. 50 millones de muertos es el cálculo que se tiene y puede uno rastrear por las rutas de los barcos, por las rutas del ferrocarril, cómo se iba distribuyendo la pandemia, cómo se iba distribuyendo la infección cuando los soldados regresaban a casa hacia 1918. El gran problema con el coronavirus actual es que se distribuye ahora más eficientemente porque tenemos rutas aéreas muy desarrolladas. Entonces, antes los virus viajaban en ferrocarril, mucho antes viajaban en velero y ahora viajan en un Boeing 727.
Doctor Lascano, ¿cuándo acabará el coronavirus? Y si nos puede ilustrar un poco los modelos matemáticos, lo que aprenden los epidemiólogos, los biólogos como usted sobre la curva del COVID, porque yo veo en los informes de la Johns Hopkins y en los informes epidemiológicos en mi país, en Colombia, una curva lineal y una curva logarítmica. Sí. Creo que es cuando las dos están aplanadas que se puede acabar el virus. Bueno, más que acabar el virus se dice que está controlada la pandemia. Por razones políticas, por ejemplo, en México el presidente se la pasa diciendo que ya domamos la pandemia, y allí la frase en inglés que a mí se me ocurriría pensar es lo que se llama wishful thinking. Sí, como no, bueno, fuera, ¿no? Sería una traducción más o menos razonable. Hay países que controlaron totalmente la pandemia, que son Nueva Zelanda, Taiwán, Corea del Sur, y que mantienen una vigilancia muy eficiente. Por ejemplo, en Beijing, empezaron a reabrir las cosas, pero hace 3 días reportaron un total de 100 casos en el mercado central, que es un lugar maravilloso en Beijing, y entonces rápidamente cerraron el distrito, suspendieron vuelos hacia otras partes de China, cerraron las escuelas, y son medidas draconianas, pero es una forma de controlar efectivamente el desarrollo de la enfermedad. Otra vez, no conozco el caso colombiano, no me atrevería yo a dar ninguna opinión al respecto, pero uno no puede decir que la pandemia esté controlada cuando el número de casos vaya para arriba. ¿Y cuándo se acaba el COVID? ¿Cuándo cree que sale la vacuna y qué país la va a desarrollar? Yo no creo que se acabe nunca. La sensación que yo tengo, y esto es pura intuición biológica, es que los virus no se extinguen. Uno logra extinguir, por ejemplo, el virus de la viruela porque tenemos vacuna. Hay un virus que ataca al ganado bovino, que se desarrolló una buena vacuna en Alemania hace como 25 años, una cosa así. Pero en realidad los virus siempre están latentes en una población, pueden volver de repente. Es el caso del sarampión, es el caso de la influenza, es el caso de la varicela, es el caso de la polio. Lo que hay que hacer es ejercer una vigilancia epidemiológica constante para controlar los virus que ya conocemos y para poder alertar al mundo sobre nuevas pandemias que pueden surgir. Pero esos virus tienen vacuna, ¿no? En cambio este no. En cambio este no, ese es un problema muy severo. Hay esfuerzos muy intensos. ¿Pero saldrá vacuna este año? Pues esa es la esperanza yo creo que de todos. Bueno, no de todos. Hay un 26% de la población estadounidense que dice que no se vacunaría porque no creen en las vacunas, que es una de estas teorías de la conspiración un poco grotescas, un poco ridículas. Las promesas son... Hace como un mes había un anuncio de 124 vacunas que se estaban probando. Sé que han reducido ese número, pero el problema no nada más es tener la vacuna, sino en un momento dado, ya supongamos que ya se demuestra que es eficiente, habría que escalar el proceso de producción y habría que después distribuirla a todo el mundo. Yo comenzaría desde luego por el personal de salud que están en el frente de batalla. Claro. Finalmente, doctor Lascano, esa pregunta de cómo se desplazó el virus de murciélagos en China, en Wuhan, a una serpiente o a un pangolín y luego a los humanos, ¿cómo se produjo eso? Bueno, usted ha visto esa imagen muy famosa de Leonardo da Vinci, ¿no? El hombre de Vitruvio, donde está un hombre desnudo adentro de un círculo. Sí, compare el hombre de Vitruvio con un murciélago al que usted extiende de las alas y se dará cuenta que somos muy parecidos. Tenemos simetría bilateral, somos mamíferos, somos placentarios, tenemos una anatomía muy parecida. Si usted toma un caballo, que va a ser un poco más difícil, va a encontrar lo mismo. Bueno, el caballo, el murciélago y los humanos tenemos un parecido no solo anatómico, sino también molecular. Y se conocen a la fecha 142 virus que compartimos humanos y otros animales. Es decir, que la biología molecular hace que los receptores a donde nos puede invadir en un momento dado un virus
no son tan diferentes entre estos animales que he mencionado, incluyéndonos a nosotros. Es muy fácil darse cuenta de que en el laboratorio se puede probar de que estos cambios de especificidad ocurren y probablemente es allí donde está el origen de la pandemia que ahora nos está afectando. Pero si somos tan exactos, ¿por qué saltó primero a una serpiente o a un pangolín y no al humano? La serpiente la gente se lo cree menos ahora. Más bien parece ser que hubo una recombinación entre el virus de un murciélago y el virus del pangolín. Déjenme explicar lo que es una recombinación con un ejemplo que muchos seguramente conocen. A mí no me gusta ir a las discotecas, pero he visto, por ejemplo, videos en la televisión en donde están los disc jockeys mezclando para que se produzca el sonido de 2 o 3 grabaciones distintas. Eso es lo que están recombinando la música. De igual manera, cuando un virus o 2 virus distintos están en más de una copia en el interior de una célula, se puede dar esa recombinación, intercambian material genético. Y toda la información que tenemos nos hace sospechar que esa es la manera en que apareció este virus, que hubo una recombinación con un virus de pangolín. Ayer precisamente se publicó un artículo fascinante de historia natural donde demuestra que en Gabón, en el África, en los túneles enormes donde viven los pangolines, hay murciélagos que están viviendo. Entonces esa convivencia, esa cercanía ecológica es lo que nos permite explicar que se haya dado ese reencuentro o ese encuentro de más de un virus en alguno de los 2 hospederos. Doctor Antonio Lascano, biólogo y docente de la prestigiosa Universidad Pública UNAM de México, muchas gracias por estar hoy en Intercambio de Ecos del Conveima en Ibagué, Tolima, Colombia. Usted es muy amable. Señor Sánchez, que esté usted bien. Hasta luego.